Muy bien, pues estamos en esta segunda entrega de las 4 propuestas mesiánicas o religiosas en el tiempo de Jesús. Me falta hablarles de 3 grupos, los 3 grupos restantes. Y bueno, en el segundo lugar tenemos a los saduceos. Los saduceos estaban también predominantemente formados o compuestos por sacerdotes. Los saduceos no aceptaban la Torá oral, o sea, por la libre interpretación, como la practicaban los fariseos, sus enemigos. Ellos, los saduceos, controlaban directamente el templo, el culto divino y las finanzas, una de las mayores fuentes de poder de Palestina. Los saduceos identificaban la religión con el culto, no daban valor a ciertos conceptos religiosos transmitidos por la Torá oral, como cuáles, como la resurrección de los muertos o el reino de Dios. Esto es bastante importante y muy fuerte reconocerlo porque, bueno, ellos son uno de los grupos en el tiempo de Jesús que no creen en la resurrección de los muertos y tampoco en el reino de Dios. De ahí me parece, pues un punto de vista personal, que no hubo conversos registrados importantes en las comunidades cristianas o hacia la iglesia cristiana. Ellos solo aceptaban la Torá escrita y escrita al pie de la letra. Para ellos lo importante era el rito bien celebrado según las normas, una adoración ritualista, más litúrgica que social, más solemne y formal. Por lo demás, ellos se adherían a la clase dominante helenizada, pues gustaban de hablar griego y seguir la moda de Alejandría, Antioquía y Roma. Les gustaba mucho viajar al extranjero y adoptar ante el pueblo una actitud colonialista, sobre todo ante los campesinos que hablaban arameo. Para ellos esto era vulgar y corriente. Por lo menos esta era la imagen que los fariseos nos transmitieron de los saduceos. Esta es la imagen que tenían los fariseos de los saduceos. La dinastía sacerdotal que controlaba el templo pertenecía al movimiento precisamente de los saduceos, y el sacerdocio supremo pasaba de padre a hijo. Este sacerdocio puro era protegido por la endogamia, que como sabemos pues es el matrimonio que se efectúa o se realiza entre personas de la misma casta o del mismo estatus social. De esta manera se garantizaba que no se manchara con sangre impura la línea directa del sacerdocio. Entre el año 37 a.C. y 70 después de Cristo, un pequeño núcleo de 4 familias sacerdotales consiguió elegir 25 veces al sumo sacerdote. El prestigio de esas familias era grande entre el pueblo común, pues bastaba la función para que el sacerdote fuese considerado santo. De esta manera no existía prácticamente ningún punto de contacto entre el mundo de Jesús y el de los saduceos. Ellos no se juntaban, digamos, con
clase pobre, mucho menos con los Amhares. A diferencia de los fariseos que procuraban precisamente involucrarse en todos los movimientos sociales, no de manera práctica, como vamos a ver más adelante con los celotas, pero sí de manera que infundían sus ideas incluso entre los más pobres, a diferencia de estos saduceos. Bueno, el tercer grupo religioso que les quiero compartir o de quienes les quiero hablar es precisamente el de los celotas, que les acabo de mencionar, pues que se traduce como celosos o fervorosos. Los celotas también, digamos que tenían subdivisiones o tenían ciertos estereotipos. Eran considerados guerrilleros, pero al mismo tiempo, o sea, no guerrilleros simplemente por ser guerrilleros, sino porque ellos querían imponer o implementar la Torá por la fuerza, y veían en el Imperio Romano a grandes enemigos, no solamente de la Torá, sino al ser ellos conquistadores, eran los usurpadores de la tierra prometida. Para ellos solo Yahvé era el dueño de la tierra prometida. Por ello es que buscaban instaurar la Torá desde las armas. Lo mismo ha ocurrido con el Evangelio, con esta llamada o mal llamada teología de la liberación que surgió en los años 70. Digo mal llamada porque desde lo que mis maestros me enseñaron y lo que yo comprendo ahora, la teología en sí misma es liberadora y nos muestra pues qué es lo que verdaderamente importa, ¿no? En este sentido, bueno, también me parece que los celotas pues malinterpretaron el movimiento mesiánico liberador y quisieron llevarlo a través de las armas. De ahí que su símbolo sería la espada en manos de los monjes al estilo judío, al estilo mediterráneo de ese tiempo. Ellos se movían a impulsos de una profunda inquietud religiosa asociada con un compromiso no menos serio de carácter social. Aquí sí, a diferencia de los fariseos que solamente rezaban porque se liberaran del yugo romano, los celotas no solo rezaban, sino trataban de involucrarse, de meterse a través de las armas en los diferentes movimientos que querían liberar del imperio romano. Para ellos, pues frente a esta característica del celo ardiente por las cosas de Dios, como lo expresa la misma palabra celota, para ellos los sacerdotes y los demás líderes del pueblo no seguían el primer mandamiento de la ley de Dios al adorar, entre comillas, el principio del poder y permitir el dominio del extranjero sobre el pueblo de Dios. Frente a esa idolatría, los celotas proponían la más radical conversión al Dios de Israel por medio de la Torá y de la aversión total al dominio greco-romano. Para ellos esto era el origen de los males de Palestina. Ellos también combatían la idolatría del mercado, que convirtió el templo en una gran feria y en un bazar de productos traídos por las caravanas del desierto. Como vemos, una reflexión y una conclusión. Ellos serían de los principales enemigos acérrimos de los saduceos.
el grupo que vimos anteriormente. Sus 3 frentes de lucha eran la lucha contra los impuestos que oprimían al pueblo bajo un peso insoportable, la lucha contra la idolatría del emperador, el abuso de venerar al emperador como si fuera Dios, y la lucha a favor de la justicia social en el campo. El campo, especialmente en Galilea, estaba ocupado por latifundistas extranjeros o extranjerizados y destinado al cultivo de productos de exportación. En este sentido, los celotas luchaban por la reforma agraria y no era raro que encontraran la muerte por cuestiones de tierra o durante manifestaciones públicas, como relata Flavio Josefo en varias de sus obras. Podemos afirmar con buena base histórica que el martirio de los primeros siglos era continuidad del martirio celota. En este grupo, la Iglesia cristiana naciente encontró varios simpatizantes y pues a lo largo del martirologio de los primeros 3 siglos, bueno, sobre todo en este caso del primer siglo, se encontrarán varios celotas que se convirtieron a la Iglesia cristiana y dejaron las armas, reconociendo el Evangelio como una fuente de poder bien entendido, no como el poder que se había desfigurado, desvirtuado en manos de los fariseos y los saduceos, sobre todo en este segundo grupo, sino el poder se comprendió desde la expresión cristiana o desde el Evangelio como la unión de muchos puedos. Tu puedo y mi puedo ayudan a establecer el reino de Dios, no como un poder dominante, sino como la unión en la comunidad de tu puedo y mi puedo. Para los celotas, como ya dije, solo Yahvé es el dueño de la tierra, sobre todo de esta tierra de Palestina, que para ellos era la tierra prometida, heredada desde este cumplimiento de la promesa de Yahvé a Abraham y a Moisés. En este sentido, la sensibilidad religiosa judía, comparada con el culto al Santo de los Santos, en expresión de los celotas, era otra manera de sojuzgar al pueblo y se parecía muchísimo para ellos, desde su interpretación, a lo que hacían los romanos con el emperador, de tal manera que dejaban fuera al pueblo y pues se hacía una especie de idolatría más por el sumo sacerdote que por el mismo santo de los santos, a quien sí se debería de venerar. Los celotas cultivaban una idea muy importante que se culminó en el año 70 o que se consolidó en los años 70, que era una guerra santa. Ciertamente no se terminó en los años 70 después de Cristo, pero sí dio pie a que se destruyera el templo. Aquí quisiera hacer una acotación o también una aclaración, ya que uno de los apóstoles, Judas Iscariote, siempre se le ha calificado o constantemente se le ha identificado como un celota. Esto es un tanto inexacto, ya que el movimiento celota se va a fraguar ciertamente en el campo, igual que el movimiento de Jesús, pero los celotas no
no se consolidan sino después de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es decir, por ahí de los años 40, 50 se va consolidando, de tal manera que Judas Iscariote no tendría nada que ver con el movimiento zelota, tampoco era guerrillero, y pues más bien él fue traicionado precisamente por el grupo de los saduceos, donde él encontró un apoyo y les llegó a creer que Jesús sería pues el líder del movimiento mesiánico del que ellos hablaban, los saduceos. Entonces, en este sentido, pues precisamente Judas no pertenecería a este movimiento. Muy bien. Los celotas nos recuerdan una dimensión fundamental de los movimientos existentes en el judaísmo de aquella época. Una de estas dimensiones fundamentales sería la dimensión social. En medio de esta convulsión social, en medio de una carga importantísima de impuestos, de la lucha de poder entre los romanos y muchos grupos religiosos judíos, pues en medio de ello se deja de lado al pueblo, se olvida, y entonces los celotas recuerdan que el pueblo es lo importante y que Yahvé está del lado del pueblo. Algunos puntos básicos que separan el movimiento de Jesús del movimiento celota serán, por ejemplo, la idea de que los pobres como tales no pueden colaborar eficazmente en la lucha o en la guerra santa. En el caso de Jesús sí son los pobres, y esto es muy paradójico. Para los celotas, los pobres no pueden formar parte de esta lucha, pero sí es por ellos por quienes se luchan. Y en el caso de Jesús, los pobres son la buena nueva, son a quienes llega esta buena nueva y a través de quienes se manifiesta el reino de Dios. En este sentido, es sintomática la actitud de Jesús frente a los publicanos, rechazados por los celotas, como colaboradores del sistema. A ver, en este caso, para los celotas, los publicanos no tienen cabida en el reino de Dios. Y para el caso de Jesús, sí, los publicanos serán también receptores del reino una vez que acepten la conversión. Aquí quisiera también acotar y recordar que Jesús no es que abrace al pecado, abraza al pecador. Condena el pecado, pero no al pecador. Y de esta manera, Él va pidiendo la conversión constante. Lo vamos a ver en los milagros de Jesús también. No solo le importa la parte biológica, física del cuerpo, sino también les dice constantemente, conviértete y no peques más. En este sentido, no hay que confundir. Jesús abraza al publicano y lo defiende porque es un ser humano, y en el centro del reino de Dios está la persona humana, cosa que olvidaron todos los movimientos mesiánicos de su tiempo. Para ellos eran importantes, como hemos dicho, pues la parte religiosa, la parte litúrgica, el poder. Para ellos Dios les debía algo.
en este sentido, ¿no? Y pues para Dios, para Jesús no. Bueno, un último movimiento, último grupo del que quiero dejar algunas palabras, pues será el grupo de los esenios o monjes, ascetas de ese tiempo. Para la traducción tenemos los hasidim en hebreo o los ermitaños. El movimiento ermitaño ha sido una fascinación constante en la vida humana, y pues ya tenemos, a partir del descubrimiento de los documentos de Qumran, de los papiros del Qumran, tenemos idea de este movimiento de los esenios. Y bueno, por tanto tenemos la comprobación también de un movimiento ermitaño muy importante en la Palestina del tiempo de Jesús, en este sentido, los documentos del Mar Muerto nos dicen, los documentos del Qumran, que el judaísmo también tiene este movimiento ermitaño o de monjes, al estilo de, pues no sé, en su momento San Pacomio o San Antonio, ¿verdad? Que son los primeros monjes de nuestra era cristiana. Para los esenios, la vida en la tierra tiene poca importancia. Lo que cuenta de verdad es el cielo y el infierno. Que mucho ojo y mucho cuidado, el no tener las categorías de cielo y de infierno al estilo cristiano. La idea que tenemos de cielo y de infierno los católicos viene de la Alta Edad Media con las investigaciones de Dante Alighieri. Y bueno, en ese momento se dice como es arriba es abajo, y se habla de una jerarquización tanto de ángeles como de demonios. En el caso de la mitología hebraica, tanto del bien y del mal, del cielo y del infierno, es muy diferente. Ahí no se habla de jerarquía, se habla más bien de roles. De tal manera que el diablo o el diabolos es lo que divide día a través. Diablo es el que divide. El demonio, pues son varios demonios que entran a la persona humana y la enferman. Ya lo veremos con más detenimiento también en los milagros. Pero cada uno tiene su rol. El diablo acecha al oído humano, lo tienta, pero nunca va a poder entrar en la persona. Y los demonios sí entran y enferman, de acuerdo a la mitología hebraica del mal, de los demonios y del diablo. También Satanás tendrá su propio rol, digamos. En el caso de los ángeles van siempre delante de Dios para que el ser humano no muera al verlo. Y pues también hablarán de serafines, de querubines. Habrá un serafín cuidando el árbol del bien y del mal en el Génesis. Serán nada que ver con estas figuras que tenemos en nuestras iglesias. Serán más bien llamas de fuego, a veces en forma de rueda. Los serafines, los querubinos tampoco tendrán nada que ver con estos rechonchitos con alas en sus caritas. Los querubines son más bien como figuras, tanto para nosotros nos asustarían, figuras cubiertas de alas, y cada ala nos hablan de 8 pares de alas, y cada ala estará cubierta de ojos, porque son los ojos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, nada tendrá que ver
esta percepción del bien y del mal de los monjes esenios y los documentos del Qumran con nuestra percepción del cielo y del infierno. Por eso es tan importante leer los documentos del Qumran y ver que para ellos esta vida es simplemente un escenario de combate entre el bien y el mal, y tendrán normas específicas incluso para el cambio de la túnica hasta que se rompa, y se tiene que mantener limpia y se tiene que zurcir, y se cambiará hasta que lo prescriba la ley esenia, ¿no? De tal manera que para ellos el Mesías vendrá fuera del mundo y dentro de este movimiento de los esenios. Entonces, para los fariseos, el Mesías vendrá del grupo de los fariseos. Para los saduceos vendrá del grupo de los saduceos y será un Mesías burgués que acabará con el poder romano y con todos los pobres, ¿no? Para los celotas será un guerrillero y vendrá en nubes, en carruajes, vendrá a derrotar y derrocar al Imperio Romano. Mientras tanto, para los esenios vendrá oculto dentro de este grupo ermitaño, y tal vez uno de ellos será el Mesías. Nadie dijo o aseguró que el Mesías vendría envuelto en pañales dentro de un grupo pues de la vida cotidiana, mucho menos hijo de un carpintero y de una mujer como María. Nadie atinó a pensar en la estrategia de Dios, solamente pensaban en los grupos humanos. Nadie se esperaba esta venida del Mesías de una manera extraordinariamente humana, extraordinariamente diferente a lo que se esperaba. Así es Dios, que se manifiesta pues en lo humilde, en el silencio, de una manera extraordinariamente sencilla, humana. Entonces, bueno, pues Jesús, el Mesías, nació fuera de estas 4 propuestas mesiánicas o fuera de estas 4 propuestas religiosas. Me parece de una manera brillante, por eso hablamos de la estrategia de Dios, tan humanizante, tan extraordinaria, tan hermosa. Muchas gracias por tu atención. Espero que estos videos no solo sean de tu agrado, sino que te ayuden a comprender más lo que hizo y dijo Jesús y te impulsen a ser mejor persona aquí y ahora en el siglo XXI. Un abrazo fuerte y que Jesús, nuestro Maestro, siga caminando contigo. Hasta la próxima.